Ahora, el gigantesco vaso de fuego frío estaba ya lleno hasta el borde. El líquido que había en su interior tenía una tonalidad violeta. Era una mezcla de lo más extraños ingredientes, pero todavía distaba de ser el ponche de los deseos. Para eso había que hechizarlo, es decir, había que someterlo a una serie de procedimientos que, que lo pusieran en condiciones de adquirir los auténticos poderes nigrománticos. Esta era la parte principalmente científica del trabajo y le correspondía a Belcebú Sarcasmo. La bruja multiplicadinero solo podía servirle en mayor o menor grado de auxiliar. El texto de que ahora se trataba estaba redactado en el lenguaje técnico de los magos de laboratorio e incluso para Tirania era casi incomprensible. Decía así: tómense flebos catóticos y un políglomo catafálquico y déjense ambos suspendidos, entre muloso vaivén atómico. Por medio de topasas laminadas, purguese con cismotímica mirta, previamente alcoholizada y con antigases aderezada, plantado sobre una colmenilla humana de proclamato no flasteado, el acífero respiradero Settingama con el termostato gratinado. Conjetúrese la unglicótica según su grado de acidez. Balonícese la esclerótica en relación a su ingravidez. La dosis todavía no está empicarada por un ganocuarto criminol. Permanece la complejidad apatrañada como inestábilo bromol. Vigilar la aparición de fuelles cerebrales en el momento de diabólico contacto, pues si se frotan las fresas quimerales, se reborta fácilmente el sadofacto. De ocurrir, se produce de forma timítica un enceramiento galaxoparalajo en la sal piromática y alquímica similar al asdrúbalico minimajo. Y continuaba mucho más, en el mismo tono. Sarcasmo había puesto en marcha todas sus computadoras mágicas que estaban conectadas en el ordenador central del infierno y las alimentaba con las informaciones necesarias. Las computadoras trabajaban a todo gas, si es posible aplicar esta expresión a los aparatos electrónicos. Chirriaban, piaban, crepitaban, emitían luces intermitentes y escupían fórmulas y diagramas que indicaban al mago lo que debía hacer en el momento siguiente con el líquido de la ponchera. Así, en una ocasión tuvo que crear un campo antigravitatorio para conseguir la ingravidez absoluta. De este modo, pudo sacar del recipiente todo el mejunje. El líquido flotó en medio del recinto como un enorme balón un poco gelatinoso, y Sarcasmo pudo bombardearlo con una carga concentrada de partículas perversas que no habría podido atravesar el vaso del fuego frío. Pero durante esta fase, él y su tía se vieron afectados también por la ingravidez, circunstancia que dificultó considerablemente el trabajo, porque Sarcasmo flotaba junto al techo del laboratorio con la cabeza hacia abajo, mientras que Tirania giraba horizontalmente en el aire alrededor de su propio eje. Sin embargo, el mago logró parar el generador antigravitatorio mediante un certero disparo, con lo cual el líquido volvió a caer en su recipiente con un leve chapoteo, pero Sarcasmo y Tirania se dieron un doloroso golpe al chocar contra el pavimento. De todos modos, estos sucesos son casi inevitables en experimentos tan arriesgados y apenas influyeron en el entusiasmo con que trabajaban los dos. Sin embargo, un poco después surgió un incidente imprevisto y aterrador, incluso para el mago y la bruja. El líquido de la ponchera cobró repentinamente vida. Hay seres vivos unicelulares, llamados amebas, que son tan minúsculos que ordinariamente solo pueden verse por el microscopio. Pero en este caso, todo el contenido de la ponchera de cristal se transformó en una sola ameba gigantesca que abandonó el recipiente y se esparció por el pavimento del laboratorio como un gran charco gelatinoso. La tía y el sobrino se apartaron de ella y terminaron por huir en direcciones distintas. Después, el gigantesco unicelular se escindió en dos y cada parte se deslizó tras
uno de los fugitivos, con la evidente intención de fagotizarlos. Solo con astucia y esfuerzo lograron el mago y la bruja que las dos partes entraran nuevamente en la ponchera, donde hambrientas se lanzaron inmediatamente la una contra la otra y se devoraron mutuamente. Ahora eran otra vez un simple líquido y estaba conjurado el peligro. Por fin había concluido el proceso de hechizamiento. La sustancia del recipiente parecía ahora espejeante y opaca como el mercurio. Estaba preparada para absorber cualquier poder mágico, en este caso la misteriosa virtud de hacer realidad todos los deseos. Félix había saltado a un saledizo bajo que había sobre la puerta lateral, de allí al tejadillo de la entrada principal. Luego trepó a la torrecilla cubierta de salientes semiesféricos y desde su aguja, dando un salto arriesgado, se posó sobre el alféizar. Allí estuvo a punto de resbalar, pues el alféizar se hallaba cubierto de nieve y hielo, pero al final consiguió mantener el equilibrio. El cuervo aleteaba mirando hacia él. ¡Basta ya!, dijo con gran vehemencia. ¡Baja inmediatamente! Terminarás por romperte todos los huesos. Estás demasiado gordo y no tienes condiciones para eso. Pero el gato siguió trepando. ¡Oh!, gritó Jacobo furioso. Debería arrancarme la última pluma por no haber tenido el pico cerrado. ¿No hay un solo gramo de sesos en tu necia cabeza de gato? Te estoy diciendo que no tiene ningún sentido. Las campanadas de allá arriba son demasiado pesadas para los dos juntos. Eso ya se verá, respondió imperturbable el gato. Siguió trepando y trepando. Cuanto más subía, más implacablemente le silbaba la tempestad en las orejas. Ya había alcanzado el extremo superior del rosetón que había sobre la puerta principal cuando sintió que sus fuerzas desfallecían súbitamente. La cabeza le daba vueltas. Nunca había sido de constitución atlética, pero ahora comenzaba a hacerse notar la estancia en el contenedor de productos tóxicos. Al saltar a la gárgola, que representaba a un demonio sonriendo sarcásticamente y con orejas puntiagudas, comenzó a resbalar lenta pero irremediablemente. Se había precipitado en el abismo, que ahora era mortal incluso para un gato entrenado. Si Jacobo no hubiera acudido volando y lo hubiera agarrado de la cola en el último instante. Jadeando y tembloroso, el pequeño gato se apretó contra la pared para protegerse del helado viento e intentó calentarse las patas ya insensibles. El cuervo se posó frente a él. Bien, dijo, ahora en serio, aunque logres llegar hasta las campanas, y no lo lograrás, no tiene ningún sentido. Usa los sesos una vez en tu vida, amiguito. Supongamos que conseguimos entre los dos tocar las campanas, cosa que, como te he dicho, es totalmente imposible. Entonces las oirían también mi madame y tu maestro, y si las oyen, cogen inmediatamente onda de que su poción ha perdido el poder de inversión y que, de ese poder, pueden prescindir ahora sin dificultad. Solo era para engañarnos a nosotros, y si nosotros no estamos presentes, no necesitan el poder de inversión. Entonces desearán a sus anchas maldades manifiestas, que luego se cumplirán. No tendrán necesidad de violentarse, porque nosotros no nos molestaremos. ¿O te figuras que puedes bajar de la torre, desandar todo el camino y llegar a tiempo para asistir a la velada? ¿Cómo te imaginas todo eso? ¿Sabes qué será de ti? Será tu final, morirás lastimosamente por nada y para nada. Eso es lo que ocurrirá. Félix no escuchaba. La voz del cuervo penetraba en sus oídos como si llegara de muy lejos, pero él se sentía demasiado enfermo y agotado para seguir unos razonamientos tan complicados. Solo sabía una cosa. Ahora había la misma distancia hacia arriba que hacia abajo, y él quería llegar arriba, porque así lo había decidido, tuviera sentido o no. El hielo le cubría los bigotes y el viento le llenaba de lágrimas los ojos, pero siguió trepando. Gritó irritado el cuervo a sus espaldas. Tengo que decirte una cosa. A partir de ahora no volveré a ayudarte. Hazlo solo. Yo no tengo ningún aprecio a los héroes. Tengo reumaticismo y estoy definitivamente harto de tu terquedad. Para que lo sepas. Ahora me largo. ¿Lo oyes? Me evaporo. Ya me he ido. Adiós. Hasta la vista. Chao. Suerte, colega. En ese instante vio que el gato se balanceaba en el aire, agarrado a un canal con las patas delanteras. Levantó el vuelo hacia él, luchó con el viento de la tempestad para llegar al gato. Lo cogió del pescuezo con el pico, tiró y con sus últimas fuerzas lo metió dentro de la canal. Disecado querría estar, balbució. Al parecer me caí del nido siendo huevo, por eso tengo un poco tocada la cabeza, no hay duda.
Luego sintió que lo abandonaban sus fuerzas. El efecto de la estancia en el contenedor se hacía notar también en él. Tenía un malestar angustioso. Yo no me muevo de aquí, jadeó. Me quedo aquí sentado, aquí me quedo. Por mí puedes hundirse tranquilamente el mundo entero. No puedo más. Si intento volver a volar una sola vez, caeré como una piedra. Miró por encima de la orilla de la canal. Abajo, muy debajo de ellos, parpadeaban las luces de la ciudad. En la fase que tenían que afrontar a continuación, la dirección podía correr nuevamente a cargo de Tirania, porque la instrucción sobre el modo de introducir en el ponche el poder de cumplir los deseos estaba redactada en la jerga de las brujas. Se trataba de un intrincado lenguaje que emplea nuestro vocabulario normal, pero hace de él un uso absolutamente falaz. En él, ninguna de las palabras tiene el significado ordinario. Así, globo significa muchacho, Cuba significa muchacha, estallar significa pasear, maleta significa jardín, estirar significa ver, trago significa perro, ligero significa pintado, indolentemente significa súbitamente. Así pues, la frase un muchacho y una muchacha paseaban por un jardín y vieron súbitamente un perro pintado se dice en la jerga de las brujas. Un globo y una cuba estallaron en la maleta e indolentemente estiraron un ligero trago. Tiranía dominaba este lenguaje con suma facilidad. Sin este conocimiento no se descubriría ningún sentido en el texto de la receta. Los dos iniciados no habrían podido presumir que se ocultara tras él algo más que simples insensateces. Decía así: si sois un maestro, tomad un cabestro, diestro como el que más, soplad en un vaso, de ras y de paso. ¡Qué caso tan infernal! Menudo trabajo los majos andrajos debajo del queso. ¡Qué cuco ese barco! Y el charco con arcos, qué parco y travieso. Sobre la azotea la fea corchea pasea en biplano. Maldita espinilla que brilla y cosquilla, te pilla en la mano. El actor, contacto, en el acto exacto, hizo un pacto con el ratón, pero si en la venta te tienta la renta, cuenta las 40 que 40 son. El pasaje entero era unas 5 veces más largo, pero aquí puede bastar este ejemplo. Cuando Tirania terminó de traducirlo, se apagaron todas las luces del laboratorio. La tía y el sobrino se hallaban enteramente a oscuras y comenzaron a hechizar a Porfia. Con el vértigo de un delirio provocado por la fiebre, surgieron de las tinieblas apariciones que se desplazaban unas a otras y luego volvían a desaparecer. Se formaron en el aire torbellinos centellantes que giraron velozmente y se apilaron unos sobre otros, constituyendo una especie de manguera que se encogieron cada vez más hasta tener el tamaño de un minúsculo gusano, que luego fue engullido por un pico sin pájaro. En su interior flotó una nube grisácea, de la que colgaba por la cola el esqueleto de un perro, cuyos huesos se transformaron en serpientes incandescentes que rodaron por el suelo entrelazadas en un ovillo. Una cabeza de caballo con las cuencas de los ojos vacías enseñó los dientes y piafó una carcajada espantosa. Ratas con minúsculos rostros humanos danzaron en círculo alrededor de la ponchera. Una gigantesca chinche azul, sobre cuyo caparazón se sentó la bruja, compitiendo en una especie de carrera, con un escorpión amarillo del mismo tamaño sobre el que cabalgó el mago. Goteando del techo cayeron una gran cantidad de sanguijuelas rosáceas. Se abrió un huevo del tamaño de un hombre y salieron muchas manos negras pequeñas que caminaron dando saltitos como las arañas. Apareció un reloj de arena en el que los granitos se deslizaban de abajo arriba. Un pez en llama cruzó la oscuridad nadando. Un minúsculo robot, montando en un triciclo, atravesó con su lanza a una paloma de piedra que inmediatamente quedó reducida a cenizas. Un calvo gigante con el tórax desnudo se aplastó él mismo como un acordeón. Así continuaron desarrollándose los acontecimientos. Las apariciones se sucedían a ritmo creciente y todas terminaban por desaparecer en la ponchera, cuyo contenido burbujeaba y siseaba como si se hubiera metido un hierro incandescente cada vez que penetraba en él una nueva aparición. Tras un frenético torbellino de imágenes que no fue posible distinguir, el conjuro terminó en una especie de explosión.
tras la cual el ponche de los deseos brilló en su vaso de fuego frío con tonalidades rojas y anaranjadas. Sarcasmo volvió a encender la luz. El mago y su tía estaban totalmente exhaustos después de aquel esfuerzo común. Tuvieron que reponerse tomando unos estimulantes mágicos, especiales para resistir la última parte de la preparación, que era también la más difícil. Pero ahora no podían permitirse ningún descanso porque el tiempo avanzaba inexorablemente. Esta cuarta y última parte del procedimiento no podía desarrollarse en nuestro mundo, dentro de lo que llamamos espacio y tiempo. Había que trasladarse a la cuarta dimensión, y así la propia introducción estaba redactada en lenguaje exorbital, absolutamente intraducible para nosotros, pero en él solo pueden expresarse cosas y acontecimientos de la cuarta dimensión, que en nuestro mundo ni siquiera existen. Este último y supremo esfuerzo era imprescindible para introducir en el ponche el poder de inversión, el cual hace que se cumpla lo contrario de todos los deseos que uno formula. La introducción al respecto rezaba así: Picamordas furicraso tic-craca bubula, locurapocrat odiaso, espitaco sula, chivaneno gritidillo, vocífero saño, colerargia quilerillo, malapiel tregaño, iramón us artillera, crujimi molares, espumajo rabillera, horreor calares, gagara gluf panzañal, salivor ratado, felinarra garañal, sanguina mazando, hierro cuma dramalaso, eruc gigantula, picamordas furicraso, espitacosula. Al principio ni sarcasmo ni tirania pudieron descifrar esta parte de la receta, pero los dos sabían que solo en la cuarta dimensión es posible hablar y entender el exorbital, y así no les quedó más remedio que trasladarse allí. Pero la cuarta dimensión no está en otra parte, en algún lugar lejano, sino aquí. Lo que ocurre es que nosotros no la percibimos porque ni nuestros ojos ni nuestros oídos están preparados para ello. La tía Titi no habría sabido cómo seguir adelante en este punto, pero Belcebú Sarcasmo conocía un método para saltar de una dimensión a otra. Cogió una jeringuilla y un pequeño y extraño frasco en el que se movía constantemente un líquido incoloro. Luciferino salto dimensional, rezaba la inscripción. Hay que inyectarlo directamente en la vena, declaró él, y Tiranía asintió con un ademán de reconocimiento. Ya veo, jovencito, que no te hice estudiar en vano. ¿Has experimentado el producto? Un poco, Titi. He hecho algún viaje con él, en parte por razones de investigación, en parte por placer. Entonces, partamos en el acto. Tengo que advertirte, querida tía, que la cosa encierra ciertos peligros. Todo depende de la dosis adecuada. ¿Qué significa eso?, quiso saber la bruja. Sarcasmo esbozó una sonrisa nada tranquilizadora para ella. Significa, dijo, que puedes aterrizar en cualquier otra parte, Titi. Si la dosis es insuficiente, aunque sea por muy poco, caes en la segunda dimensión. Allí serás totalmente plana, tan plana como una proyección cinematográfica. Serías tan plana que ni siquiera tendrías reverso y sobre todo jamás podrías subir a nuestra tercera dimensión por tus propias fuerzas. Tal vez tendrías que ser para siempre y eternamente una filmina bidimensional muchachita. Pero si la dosis es excesiva, serás catapultada a la quinta o a la sexta dimensión. Estas dimensiones superiores son tan desconcertantes que ni siquiera sabrías qué elementos forman parte de ti y cuáles no. Quizá volverías incompleta o mal formada, suponiendo que volvieras. Durante unos instantes se miraron en silencio. Ella sabía que de momento su sobrino necesitaba perentoriamente su colaboración. Mientras no estuviera definitivamente elaborado el ponche genial colorosa tan arqueológica vernoso, no podía prescindir de ella, y él sabía que ella lo sabía. La bruja esbozó también una sonrisa cargada de presagios. Bueno, dijo pausadamente, supongo que harás todo perfectamente. Confío plenamente en tu egoísmo, jovencito. Él introdujo en la jeringuilla el líquido incoloro. Se desnudaron los dos brazos. El mago comprobó meticulosamente la cantidad, puso la inyección a la tía y luego se inyectó él mismo. Los perfiles de los dos comenzaron a vibrar, a desvanecerse y a estirarse grotescamente a lo largo y a lo ancho hasta que terminaron por no verse. Pero en la ponchera de fuego frío
empezaron a desarrollarse las cosas más extrañas, al parecer espontáneamente. Que yo soy un genio, cacareó el cuervo. Sí, un genio realmente maravilloso. Debería hacerme yo mismo picadillo por mi maravillosa idea genial. Jamás volveré a pensar, lo juro, o caminaré a pie el resto de mi vida. La reflexión solo da disgustos, nada más que disgustos, da, eso. Pero el gato no lo oía, había trepado ya un buen trecho hacia donde comenzaba el empinado tejado de la aguja de la torre. Lo va a lograr, se dijo Jacobo a sí mismo. Creo que estaba equivocado. Lo está consiguiendo el chaval. Reunió sus escasas fuerzas y voló en busca del gato, pero no lo encontró en la oscuridad. Aterrizó en la cabeza de la estatua de un ángel que tocaba la trompeta del juicio final y miraba en todas las direcciones. Félix, ¿dónde estás? Gritó. No hubo respuesta. Desesperado lanzó un grito hacia las tinieblas. Y aunque consigas realmente llegar hasta las campanadas, tú, mini caballero, tú, y aunque consiguiéramos tocarla entre los dos, cosa que es imposible, no tendría sentido a pesar de todo, porque si las tocamos ahora ya, no será el replique de Año Nuevo, sino un toque cualquiera, porque lo importante no son las campanadas, sino que tiene que ser precisamente a medianoche. No soy yo otro sonido que el silbido del viento, que soplaba contra las esquinas de la torre, y las figuras de piedra. Jacobo se agarró a la cabeza del ángel de la trompeta y gritó fuera de sí. gatito! ¿Sigues existiendo o te has despeñado ya? Durante una fracción de segundo tuvo la sensación de que en algún lugar muy alto se oía un maullido débil y lastimero. Se lanzó a la oscuridad y voló en busca del sonido, dando tumbos en el aire. De hecho, Félix había alcanzado, ni él mismo sabía cómo, una ventana ojival por la que pudo entrar en la torre. Cuando Jacobo aterrizó junto a él, lo abandonaron definitivamente sus fuerzas. Se desmayó y cayó rodando, afortunadamente a poca profundidad. En medio de la oscuridad quedó tendido como un minúsculo fardo de pelos sobre la madera de armazón de las campanas. Jacobo saltó tras él y le dio empujones con el pico, pero el pequeño gato no se movía. Félix graznó el cuervo. ¿Estás muerto? Como no obtuvo respuesta, bajó lentamente la cabeza. Un temblor recorrió su cuerpo. Hay una cosa hay que reconocerte, gatito, dijo en voz baja. Quizás no tenías mucho juicio, pero en cierto modo has sido un héroe. Tan distinguidos antepasados podrían estar bastante orgullosos de ti, si hubieran existido. Luego se le nublaron los ojos y se desplomó. El viento silbaba alrededor de la aguja de la torre e introducía en su interior la nieve que poco a poco iba cubriendo a los dos animales. Muy cerca de ellos, gigantescas y fantasmagóricas, las enormes campanas colgaban del maderamen ennegrecido por el paso de los años y esperaban en silencio el comienzo del nuevo año, que debían saludar con sus formidables voces. En su vaso de fuego frío, el ponche giraba velozmente como en una centrifugadora, pues dentro del vaso daba vueltas, fulgurando y chisporroteando, la cola de un cometa semejante a una dorada gigante que hubiera enloquecido. Sarcasmo y tirania habían vuelto de la cuarta dimensión y, totalmente agotados, se habían dejado caer en sus sillas. En aquel momento les habría gustado tomarse algunos minutos para relajarse, pero les era absolutamente imposible permitirse tal cosa. Los habría puesto en un grave peligro de muerte. Contemplaban el recipiente con ojos vidriosos. Aunque en principio el ponche estaba a punto y ya no tenían nada que hacer, en esos últimos minutos, anteriores a la culminación de su diabólica obra, había que vencer aún una dificultad que resultó ser la mayor de todas. Consistía en no hacer algo concreto. Según la última de las instrucciones del pergamino, ahora solo tenían que esperar hasta que el líquido estuviera totalmente en reposo y se hubieran disuelto por entero todas las turbulencias. Pero hasta ese momento les estaba absolutamente prohibido preguntar algo, y ni siquiera podían pensar una pregunta. Toda pregunta, por ejemplo, ¿saldrá bien? ¿O por qué hago esto? ¿O tiene algún sentido? ¿O qué saldrá de aquí? Encierra una duda. Y en esos últimos instantes no se podía dudar absolutamente de nada. Ni siquiera podía uno preguntarse mentalmente por qué no podía plantearse ninguna pregunta. Porque el ponche, mientras no estuviese en pleno reposo y fuera claro y transparente, se encontraba en un estado muy delicado e inestable, en el que podía reaccionar incluso ante los sentimientos y pensamientos.
La más mínima duda acerca de él podía hacer que todo el mejunje explotara como una bomba atómica y volara por los aires no solo el mago y la bruja, sino también Villa Pesadilla y el barrio entero. Ahora bien, he sabido que no hay nada más difícil que no pensar en algo concreto que se le ha dicho a uno. Por ejemplo, normalmente uno no piensa en los canguros, pero si se te dice que durante 5 minutos durante los 5 minutos siguientes no debes pensar en los canguros bajo ningún concepto, ¿cómo se las arregla para no pensar precisamente en los canguros? Solo hay una posibilidad. Es preciso pensar con la mayor concentración posible en algo distinto, sea lo que fuere. Pues bien, Sarcasmo y Tirania estaban allí sentados, y por el miedo y el esfuerzo de no pensar en ninguna pregunta, los ojos se les salían literalmente de las órbitas. El mago recitaba en voz baja todas las poesías que había aprendido en su desierto de infancia. Entre los nigromantes, desierto de infancia es lo que en caso de las personas normales se llamaría jardín de infancia. Monótonamente y sin pausas murmuraba: soy una pequeña sabandija y ya resuelto nauseabunda. Quiero dejar de ser canija para volverme bestia inmunda. O cuando el niño se comió la rana, fue tan grande su alegría que decidió que el mal haría siempre que le viniera en gana. O Benjamín pone mucho cuidado al desplumar al viejo gallo, porque el que desea ser taimado no puede cometer fallos. O finalmente, hasta las canciones de cuna que su madre solía cantarle cuando era pequeño. Mi niño dormido está, el conde, su padre, ha ido a chupar sangre y vuela sin parar. Mi niño dormido está. Bebe, mi niño, bebe, y los colmillos te crecen ya, y podrás tragar como papá un mordisco aquí, otro allá. Bebe, mi niño, bebe. U otros versos y canciones igualmente edificantes. Entretanto, Tirania Vampir calculaba mentalmente cuánto habría producido hasta el día de hoy, con todos los intereses de los intereses. Un único talero que le hubiera colocado el año cero en una cuenta bancaria, suponiendo que el banco existiera en la actualidad. Hizo el cálculo con la siguiente fórmula, conocida por todos los magos y brujas multiplicadineros. CN igual a CO, paréntesis, L más 1, se cierra paréntesis, elevado a N. Había llegado ya a una suma de dinero que equivalía al contravalor de varias bolsas de oro del tamaño del globo terráqueo, pero todavía le faltaba mucho para llegar a nuestros días. Calculaba y calculaba, pues de sus cálculos dependía su vida, pero cuanto más se prolongaban los minutos, el ponche no estaba aún en pleno reposo ni totalmente claro. Mayor sensación tenía en Sarcasmo de que todo su largo cuerpo se curvaba para formar un signo de interrogación, y a Tirania le parecía que todas las interminables columnas de números que veía delante de ella estaban compuestas de miriadas de signos de interrogación, microscópicamente pequeños que bailaban y se entremezclaban unos con otros, y no quería estarse en el lugar que les correspondía. Por todos los genes clonizados, suspiró finalmente Sarcasmo. No voy a poder aguantar más. Ya no me sé ninguna poesía más. Y Tirania musitó despavorida. Me he hecho un lío con mis cálculos. Igual, creo que es igual. ¡Plaf! El sobrino había propinado a su tía una bofetada con toda la violencia de la desesperación. ¡Ay! Gritó la bruja fuera de sí. Y le dio a su vez un sopapo tan fuerte a su sobrino que las gafas de estos volaron por el laboratorio. Y así comenzó entre los dos un intercambio de golpes dignos de dos campeonatos de lucha libre. Cuando finalmente se detuvieron, se hallaban sentados en el suelo y se miraban jadeantes. El sobrino tenía un ojo morado y la tía la nariz ensangrentada. No ha sido por motivos personales, Titi, explicó Sarcasmo, y luego señaló con el gesto el vaso de fuego frío. ¡Mira! El torbellino de chispas de la cola del cometa se había apagado por completo, habían desaparecido todas las turbulencias, y el ponche, genial colorosa tan arqueológica vernoso, brillaba claro e inmóvil con todos los colores del arco iris. Los dos emitieron un profundo suspiro de alivio. Lo de la bofetada, dijo Tirania, ha sido la idea salvadora. Eres un gran tipo, muchacho. ¿Sabes, tía? Comentó Sarcasmo. Ya ha pasado el peligro. Ahora podemos pensar lo que queramos y debemos hacerlo a nuestro antojo, ¿no crees? De acuerdo, respondió la bruja y puso los ojos en blanco. El mago sonrió sarcásticamente. Naturalmente, había hecho aquella propuesta con segunda intención. La tía se iba a encontrar con sorpresas. Cuando el cuervo y el gato se recobraron lentamente de su desmayo, al principio creyeron estar soñando.
Se había parado el viento, estaba todo en calma y la noche era clara y estrellada. Ahora no sentían frío y el gigantesco armazón de las campanas estaba cubierto de una maravillosa luz dorada. Una de las grandes figuras de piedra que contemplaban la ciudad desde el exterior del mentalar ojival había girado y había entrado en la torre, pero ahora la estatua no parecía de piedra, sino muy viva. Se trataba de un anciano elegante, con una larga capa bordada en oro, sobre cuyos hombros había un grueso tapiz de nieve. Llevaba una mitra en la cabeza y un báculo en la mano izquierda. Bajo las cejas blancas y muy pobladas, sus claros ojos azules miraban a los dos animales no con expresión hostil, pero sí con cierta perplejidad. En un primer momento se habrían podido pensar que era San Nicolás, pero no podía tratarse de él, pues no llevaba barba. ¿Y quién ha visto alguna vez a San Nicolás afeitado? El anciano señor levantó la mano derecha y Jacobo y Félix sintieron repentinamente que no podían moverse ni emitir el menor sonido. Los dos estaban atemorizados, pero al mismo tiempo se sentían inexplicablemente en buenas manos. «Caramba, piñuelos, ¿qué hacéis aquí arriba?», dijo el anciano señor. Se acercó algo más y se inclinó sobre ellos para examinarlos atentamente. Al hacerlo, cerró un poco los ojos. Sin duda era miope. El cuervo y el gato seguían sentados y con la mirada levantada hacia él. «Ya sé qué os proponéis», prosiguió el anciano. «Habéis hablado bastante alto mientras escalabais la torre. Pretendéis escamotearme mi maravilloso repique de Año Nuevo. Creo que no es precisamente un buen detalle. Yo tengo sentido del humor y admito las bromas divertidas, pero porque a fin de cuentas soy San Silvestre. Pero lo que vosotros pretendíais hacer era una broma de mal gusto, ¿no os parece? Menos mal que he llegado a tiempo». Los animales intentaron protestar, pero aún no habían recobrado el habla. «Sin duda», continuó San Silvestre, «vosotros no sabéis que yo vengo aquí una vez al año, el día de mi fiesta, para ver durante unos minutos si todo está en orden. En castigo de la mala pasada que pretendíais jugarme, debería transformaros durante un rato en figuras de piedra y colocaros aquí entre las columnas. Sí, lo voy a hacer. Al menos esta mañana por la mañana. Así tendréis tiempo para reflexionar sobre vosotros mismos. De todos modos, antes quiero saber si tenéis algo que alegar». Pero los animales no reaccionaron. «¿Habéis perdido el habla de repente?», preguntó sorprendido San Silvestre, pero luego se acordó. «Caramba, caramba, perdonad. Había olvidado por completo». Hizo un nuevo movimiento con la mano. «Ahora podéis hablar, pero por orden y sin excusas, por favor». Y al fin los dos héroes, incomprendidos, pudieron explicar entre graznidos y maullidos que los había llevado hasta allí, quiénes eran y en qué consistían los malvados planes del mago y la bruja. En su excitación a veces hablaban los dos al mismo tiempo, de modo que a San Silvestre no le resultó fácil entender todo claramente, pero cuanto más escuchaba, más amistosamente brillaban sus ojos. Entretanto, Belcebú, Sarcasmo y Tirania Vampir se habían metido ellos mismos en una situación sin salida. Cuando el mago propuso dar rienda suelta a los pensamientos, lo hizo siguiendo un plan astuto. Quería sorprender a su tía y cogerla desprevenida, porque el ponche de los deseos estaba preparado. Ya no necesitaba su ayuda. Había decidido excluirla para ser el único poseedor del increíble poder de la bebida mágica. Pero Tirania solo había aceptado la pausa en apariencia y con idénticos propósitos. También ella pensaba que había llegado el momento de deshacerse de su sobrino. Una vez más, los dos reunieron en el mismo momento todas sus fuerzas mágicas e intentaron paralizarse mutuamente con su mirada mágica. Estalló entre ellos una terrible lucha sorda, pero pronto se comprobó que en lo tocante a las fuerzas de la voluntad eran los dos igual de fuertes, y así siguieron sentados, sin intercambiar una palabra, sin moverse, y sus esfuerzos eran tan grandes que les corría el sudor por la cara, pero ninguno dejaba de mirar al otro, y los dos hipnotizaban sin cesar con todas sus energías. Una rechoncha mosca que había decidido invernar en algún rincón de la polvorienta alacena se despertó súbitamente y rompió con su zumbido el silencio del laboratorio. Percibió algo que la atrajo como un rayo de luz intenso, pero no era una luz, sino los rayos de energía paralizadora que emitían los ojos de la bruja y del mago, y que zigzagueaban entre los dos en ambas direcciones como enormes descargas eléctricas. El moscardón se metió entre los rayos e inmediatamente cayó al suelo con un apagado zas, incapaz de mover siquiera una pata, y así permaneció el resto de su corta vida.
Pero ahora tampoco la tía y el sobrino podían moverse. Los dos habían sido hipnotizados por el otro mientras hipnotizaban a Porfia. Y precisamente por eso no podían dejar de hipnotizarse mutuamente. Poco a poco los dos fueron vislumbrando que habían cometido un error fatal, pero ahora era demasiado tarde. Ninguno de los dos podía mover un solo dedo, y mucho menos girar la cabeza en otra dirección o cerrar los ojos para interrumpir la mirada mágica. Además, ninguno debía hacerlo antes de que lo hiciera el otro, porque de lo contrario quedaría a merced del poder del otro sin posibilidad de resistencia. La bruja no podía dejar de hipnotizar antes que dejar al mago, y el mago no podía dejar antes que dejar a la bruja. Por su propia culpa había caído en lo que en medios mágicos se denomina círculo vicioso, en un círculo fatídico. Nunca termina uno de aprender, dijo San Silvestre. Aquí se ve cuánto puede equivocarse incluso uno de nosotros. He sido injusto con vosotros, mis pequeños amigos, y os pido perdón. No vale la pena hablar de ello, monsieur, respondió Félix con un elegante movimiento de pata. Una cosa así le puede pasar hasta en las mejores familias. Y Jacobo añadió: Está perdonado, reverendo. No se preocupe de eso. Yo estoy acostumbrado a que me traten mal. San Silvestre sonrió satisfecho, pero inmediatamente volvió a ponerse serio. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó un poco desvalido. Lo que habéis contado parece realmente horrible. Félix, al que la inesperada ayuda de una instancia tan alta había llenado nuevamente de entusiasmo heroico, propuso: Si Moisier tuviese la bondad de tocar personalmente las campanas. Pero San Silvestre movió la cabeza. No, no, querido, no, eso no. Es absolutamente imposible. Todas las cosas del mundo han de tener su orden, el espacio y el tiempo, y también el final del año viejo y el comienzo del nuevo. No es lícito cambiar deliberadamente nada, si no se trastocaría todo. ¿Qué te decía yo?, comentó el cuervo apesadumbrado. Nada que hacer. Ha sido en vano. Tiene que haber orden aunque se vaya al diablo el mundo entero. San Silvestre no oyó la impertinente observación de Jacobo, pues parecía tener su mente en otra parte. Ah, sí, sí, el mal, recuerdo, suspiró. ¿Qué es realmente el mal y por qué tiene que existir en el mundo? Allá arriba discutimos a veces sobre eso, pero es realmente un gran enigma incluso para nosotros. Sus ojos adoptaron una expresión ausente. Contemplando desde la eternidad, mis pequeños amigos, el mal presenta un aspecto completamente diferente que en el reino del tiempo. Allí se ve que, a fin de cuentas, siempre tiene que estar al servicio del bien. Es, por así decirlo, una contradicción en sí mismo. Busca siempre el poder sobre el bien, pero no puede existir sin el bien, y si alguna vez consiguiera el poder completo, tendría que destruir aquello sobre lo que anhela tener poder. Por eso, amigos, solo puede durar mientras es incompleto. Si fuera pleno, se desintegraría por sí mismo. Por eso no tiene cabida en la eternidad. Eterno solo es el bien, que pervive sin contradicción. Oiga, gritó Jacobo Osadías y tiró con el pico de la capa dorada. No me lo tome a mal, reverendo, pero ahora todo eso me importa un bledo. Cuando usted termine con su filosofía, será demasiado tarde. A San Silvestre le costó esfuerzos visibles volver al presente. ¿Cómo?, preguntó y sonrió beatíficamente. ¿De qué estábamos hablando? De que tenemos que hacer algo ahora mismo, monsieur, explicó Félix, para evitar una terrible catástrofe. Ah, sí, sí, dijo San Silvestre. ¿Pero qué? Probablemente, monsieur, ahora solo puede salvarnos una especie de milagro. Usted es un santo. ¿No podría hacer sencillamente un milagro, aunque sea pequeño? Sencillamente un milagro, repitió San Silvestre un poco perplejo. Mi pequeño amigo, eso de los milagros no es tan sencillo. Ninguno de nosotros puede hacer un milagro a no ser que se lo ordene desde arriba. Yo tendría que comenzar por presentar una petición a una instancia superior y puede tardar mucho tiempo en aceptarla, si es que la aceptan. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Félix. Meses, años, tal vez decenios, respondió San Silvestre. Demasiado tiempo, graznó Jacobo malhumorado. Que se vaya al diablo. Nosotros necesitamos algo ahora mismo, en el acto. La mirada de San Silvestre pareció alejarse nuevamente del mundo. Los milagros, dijo en tono solemne, no suspenden el orden del mundo. No son hechos mágicos, proceden de una orden superior, que es que el limitado entendimiento terrenal no puede comprender. Muy bien, graznó Jacobo Osadías, pero por desgracia nosotros tenemos que enfrentarnos con hechos mágicos, y además esta misma noche.
está bien, murmuró San Silvestre, que nuevamente tuvo que esforzarse para descender de las elevadas esferas de sus pensamientos. Francamente, yo os comprendo, amigos, pero me temo que no es mucho lo que pueda hacer por vosotros. Ni siquiera estoy seguro de que me esté permitido actuar por mi propia cuenta, pero toda vez que me encuentro aquí excepcionalmente, quizás habría una pequeña posibilidad. Félix le miró con la cola al cuervo y musitó. Mira, nos va a ayudar. Habrá que verlo, respondió escéptico el cuervo. Si os he entendido bien, prosiguió San Silvestre, bastaría un solo toque de repique de Año Nuevo para neutralizar el poder de inversión del ponche arqueolineal. Del ponche genial coloro satán arqueológica vernoso, le corrigió Solicito Feliz. Exactamente, dijo San Silvestre, para neutralizar el poder de inversión de ese ponche, ¿no es así? Eso es lo que hemos oído, corroboró el gato, y el cuervo asintió. ¿Y creéis que eso bastaría para alterar algo el terrible producto? Seguro, afirmó Jacobo, pero siempre que esos dos engendros del diablo no se enteren de nada. Así desearían bienes para hacer maldades y solo conseguirían bienes. Bueno, bueno, reflexionó San Silvestre. Un solo toque de mi concierto de Año Nuevo puedo regalároslo. Solo espero que nadie lo eche en falta. Nadie lo echará en falta, monsieur, exclamó entusiasmado Félix. En un concierto carece de importancia un toque, más o menos, como bien sabe cualquier cantor. No podría ser un poco más, suspiró Jacobo. Lo digo para prevenir cualquier eventualidad. De ningún modo, respondió San Silvestre con gesto severo. En realidad ya es demasiado, porque el orden del mundo. De acuerdo, le interrumpió rápidamente el cuervo. Pero no estará prohibido hacer preguntas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si usted da ahora el toque, lo oirán los dos malvados y estarán prevenidos. ¿Tocar ahora? Preguntó San Silvestre, y su rostro adquirió otra vez una expresión de arrobo. No tendría sentido, pues no sería un toque de repique de Año Nuevo. El repique no comienza hasta la medianoche, y tiene que ser así porque el principio y el fin. Efectivamente, graznó irritado el cuervo. A causa del orden, solo que después es demasiado tarde. Es después. Félix le hizo una señal para que se callara. La mirada de San Silvestre pareció perderse en la lejanía. De pronto dio la impresión de que era mucho más grande y majestuoso. En la eternidad, dijo, vivimos fuera del tiempo y del espacio. No hay antes ni después, y el efecto no sigue a la causa, sino que los dos constituyen un todo permanente. Por eso puedo entregaros ahora ya el toque, aunque no sonara hasta la medianoche. Su efecto precederá a la causa, como en tantos dones que proceden de la eternidad. Los animales se miraron. Ninguno de los dos había entendido lo que San Silvestre acababa de decir, pero, pero él pasó lenta y cuidadosamente los dedos por el impresionante curvatura de la campana más grande y de pronto tenía en la mano un trozo de hielo transparente. Cogido entre el índice y el pulgar, se lo mostró a los animales que lo miraron por todas partes. En el interior del cristal de hielo brillaba y centellaba en forma de una sola nota una lucecita de una belleza supraterrenal. Aquí tenéis, dijo amistosamente. Cogedlo, llevadlo inmediatamente allí y echadlo disimuladamente al ponche sanataquino, etc. Pero no lo echéis fuera ni lo perdáis, porque solo tengo este y no puedo daros otro. Jacobo Osadías cogió cuidadosamente el trozo de hielo con el pico y, como no podía decir otra cosa, hizo un par de veces con sendas inclinaciones de cabeza. También el gato hizo una elegante reverencia y maulló. Mis más rendidas gracias, monsieur. Nos mostraremos dignos de su confianza, pero ¿no podría darnos un último consejo? ¿Hay algún modo de que lleguemos a tiempo? San Silvestre lo miró y nuevamente sus pensamientos retornaron de muy lejos, de la eternidad. ¿Qué decías, amigo? Preguntó y sonrió como sonríen los santos. ¿De qué estábamos hablando? Perdón, tartamudeó el gato. Es que yo creo que ya no puedo bajar la torre entera gateando, y el pobre Jacobo se encuentra también casi sin fuerzas. Es cierto, respondió San Silvestre. Bueno, pienso que no hay ningún problema. Volaréis con el toque de campana, pero agarraos bien el uno al otro, y ahora tengo que despedirme. Ha sido una gran alegría conocer a dos criaturas de Dios tan valientes y honradas. Hablaré de vosotros allá arriba. Levantó la mano en ademán de bendecir, el gato y el cuervo se abrazaron, y ya estaban volando con la velocidad del rayo a través de la noche.
Con gran sorpresa suya, a los pocos segundos se encontraban nuevamente en la habitación del gato. La ventana estaba abierta y era como si no hubieran abandonado el recinto, pero el trozo de hielo, con la bella luz dentro, que Jacobo Osadías tenía en el pico, probaba que no había sido un sueño. Lo que hace que la vida de los nigromantes sea fatigosa y nada confortable en la circunstancia de que han de tener sometidos constantemente a su control todos los seres, incluidos los objetos más simples de su esfera de poder. En el fondo, no pueden permitirse ni un momento de distracción o de debilidad, porque todo su poder se basa en la coacción. Ninguna criatura, ni siquiera un objeto inanimado, les serviría espontáneamente. Por eso se ven obligados a mantener en permanente esclavitud mediante sus radiaciones mágicas todo lo que les rodea. Si se relajan durante un solo minuto, estallaría un motín contra ellos. Es posible que a un hombre normal le resulte difícil comprender que haya personas que encuentran placer en ejercer este tipo de coacción, pero siempre ha habido y sigue habiendo en nuestros días algunos que no retroceden ante nada con tal de conseguir y mantener semejante poder, y no solo entre magos y brujas. Pues bien, cuantas más energías de su voluntad tenía que emplear sarcasmo para oponer su paralizadora fuerza hipnótica a la de tirania, menos fuerza le quedaba para mantener sometidos a control duradero los incontables espíritus elementales de su Museo de Ciencias Naturales. Todo empezó cuando la pequeña y repugnante criatura denominada Juzgalibros comenzó a moverse. Se estiró y enderezó. Miró a su alrededor como despertando y cuando comprendió dónde se encontraba se puso tan furiosa en su tarro que salió con él disparada de la estantería. La caída no fue tan grande como para que se lesionara nada grave, pero sí lo suficiente para que su prisión de cristal se hiciera añicos. En, en cuanto lo vieron las otras criaturas que ya estaban dando golpes y haciéndose señales, siguieron su ejemplo. Los recipientes se fueron rompiendo uno tras otro. Las víctimas liberadas ayudaron a liberarse a los otros prisioneros y así fue aumentando el número de liberados. El oscuro pasillo se llenó enseguida de cientos y cientos de pequeñas figuras de gnomos y duendecillos, de geniecillos del agua y elfos, de salamandras y enanos de todas las clases y formas. Todos corrían sin dirección fija y chocando unos contra otros, pues no conocían la tenebrosa villa pesadilla. El juzgalibros no se ocupó mucho de los demás, porque era demasiado instruido como para creer en la existencia de semejantes criaturas. Hinchó las aletas de la nariz y venteó. Llevaba muchísimo tiempo sin poder poner pegas a un libro y estaba realmente hambriento de hacerlo. Su infalible olfato le dijo dónde encontraría el material apropiado y se puso en camino hacia el laboratorio. Un poco vacilantes, lo siguieron algunos con la esperanza de que les mostraría el camino hacia la libertad. Luego se fueron uniendo más y más criaturas a esta fila, hasta que finalmente estuvo en marcha todo el ejército de militares de unidades encabezado por el juzgalibros, que sin pretenderlo realmente había asumido así el papel de caudillo de la revolución. Ahora bien, todos estos espíritus son de pequeña estatura, pero como es sabido poseen fuerzas inmensas. Como sacudidos por un terremoto, los muros del edificio temblaron hasta los cimientos cuando aquel ejército irrumpió en el laboratorio y comenzó a golpear todo lo que allí había, grande o pequeño. Los cristales de las ventanas saltaron en pedazos, las puertas reventaron y las paredes se agrietaron como si hubieran estallado bombas. Finalmente, los objetos, que estaban aún muy cargados con las fuerzas mágicas del sarcasmo, comenzaron a cobrar una fantasmagórica vida propia y a defenderse contra los rebeldes. Las botellas, tubos de cristal, retortas y marmitas se pusieron en movimiento, silbaron, soplaron, danzaron un ballet y lanzaron contra los atacantes las esencias que contenían. Muchos hicieron pedazos en el combate, pero también algunos de los espíritus elementales recibieron una lección bien merecida y prefirieron huir cojeando y lamentándose al parque muerto y ponerse a salvo. El juzgalibros, que se había apartado de este caos y había buscado refugio en el silencio de la biblioteca, para saciar en paz su voracidad. Sacó el primer mamotreto que encontró y empezó a ponerle peros a diestro y siniestro. Pero el libro mágico no toleró ese tratamiento e intentó atraparlo. Mientras luchaban los dos, comenzaron a cobrar vida los demás libros de la biblioteca. Salieron de las estanterías en formación a centenares y millares. Ahora bien, es un hecho conocido que a veces los libros se tienen entre sí un odio mortal, aun tratándose de libros eternamente normales.
Cualquiera que tenga un poco de tacto no colocaría Justine junto a Heidi, ni las leyes tributarias junto a la historia interminable, aunque naturalmente los libros normales no pueden oponerse a eso. Pero el caso de los libros de magos es totalmente distinto, sobre todo cuando rompen las cadenas de la esclavitud. Así, en pocos instantes, los incontables libros formaron, según su contenido, distintos grupos de combate, que se lanzaron unos contra otros con las tapas abiertas e intentaron devorarse. Entonces, hasta el juzgalibros se asustó y huyó. Finalmente, también los muebles comenzaron a participar en aquel alboroto general, crujiendo, se pusieron en movimiento armarios pesados, brincaron y bailaron baúles llenos de enseres o de vajilla, sillas y butacas giraron como patinadores sobre una sola pata, las mesas galoparon, se encabritaron y cocearon como caballos en un rodeo. En una palabra, fue lo que suele llamarse un verdadero aquelarre. El reloj de pared del mecanismo cruel no se limitó a golpear con el martillo el dolorido pulgar, sino que repartió golpes a diestro y siniestro. Sus agujas giraron como hélices y el propio reloj se despegó de la pared y dio vueltas como un helicóptero sobre el campo de batalla. Y cada vez que pasó por encima de las cabezas del mago y de la bruja, que seguían sin poder moverse, los golpeó con todas sus fuerzas. Entretanto, hasta los últimos espíritus elementales habían huido de la casa y se habían dispersado en todas las direcciones. Los libros, muebles y objetos que hasta aquel momento se habían limitado a luchar entre sí, comenzaron a dirigir contra sus opresores su ira común. Sarcasmo y tirania sufrieron impactos de libros que llegaban volando, mordeduras de la cabeza de tiburón, chapuzones de matraces de cristal, empujones de cómodas y golpes de patas de mesas que coceaban, hasta que los dos rodaron al mismo tiempo por el suelo. Pero como es natural, con esto se había interrumpido la hipnosis recíproca y los dos pudieron recobrarse. ¡Alto!, tronó Sarcasmo con energía. Levantó los brazos y de sus 10 dedos salieron relámpagos rojos que chocaron contra todos los rincones del laboratorio, penetraron en todas las habitaciones de Villa Pesadilla, atravesaron los tortuosos pasillos, subieron por las escaleras hasta el almacén y bajaron hasta el sótano, mientras él bramaba: «Rebeldes criaturas en derredor, obedecer mis órdenes con temblor. De nuevo estáis bajo mi control y servís solamente a vuestro señor». De todos modos, con esto no pudo lograr que retornaran los espíritus elementales que habían escapado, pues ya estaban a salvo de su acción mágica. Pero todo el frenesí que reinaba dentro de la villa se detuvo al instante. Las cosas que silbaban por los aires cayeron al suelo entre crujidos y chirridos, las que se mordían o estaban entrelazadas se separaron, y todo quedó inmóvil. Solo la larga serpiente de pergamino en que se hallaba la receta serpenteaba como una oruga gigantesca, pues había caído en la chimenea abierta y las llamas la estaban reduciendo a cenizas. Respirando con dificultad, sarcasmo y tirania, pasearon su mirada por el laboratorio. El panorama era pavoroso. No había más que libros desencuadernados, ventanas y vasijas rotas, muebles volcados y desventijados, cascos y vidrios. Del techo y de las paredes caían gotas de esencias que formaban en el suelo charcos humeantes. El mago y la bruja no habían salido mejor parados, estaban llenos de chichones, rasguños y cardenales, y tenían los vestidos rotos y embadurnados. Solo el ponche, genial coloro, arqueológico cavernoso, seguía intacto en su vaso de fuego frío, situado en el centro del laboratorio. El gato y el cuervo acababan de llegar de la aguja de la torre a la habitación del gato cuando comenzaron a oírse en los pasillos el tintineo y el estallido de los tarros de cristal. Como no podían sospechar cuál era la causa de aquel fragor infernal, habían salido a la oscuridad del jardín y se habían refugiado en una rama de un árbol seco. Allí estaban sentados a horas, muy apretados el uno al otro, y escuchaban asustados el supuesto terremoto que estremecía la villa entera, y contemplaban cómo se rompían los cristales de la ventana. «¿Crees que están riñendo?», preguntó Félix. Jacobo, que seguía teniendo en el pico el trozo de hielo con la lucecita dentro, se limitó a decir y a encoger las alas. Ahora el viento estaba totalmente en calma. Había desaparecido los nubarrones negros y el cielo estrellado brillaba como millones de diamantes. Pero hacía más frío. Los dos animales temblaron y se acercaron más el uno al otro. Sarcasmo y tiranía estaban sentados frente a frente, separados por la gigantesca ponchera. Se miraban con odio manifiesto. «¡Maldita bruja!», rechinó él. «Ha sido todo por tu culpa». «El culpable has sido tú, pérfido impostor», silbó ella.
No vuelvas a hacerlo. Has empezado tú. No has sido tú. Estás mintiendo. Querías deshacerte de mí para beberte el ponche tú solo. Eso es lo que querías hacer tú. Obstinados se callaron los dos. Jovencito, dijo finalmente la bruja, seamos razonables. Sea lo que fuere lo que ha pasado, lo cierto es que hemos perdido mucho tiempo. Y no nos que y no y si nos queremos y si no queremos que la elaboración del ponche no nos sirva de nada, debemos apresurarnos. Tienes razón, tía Titi, respondió él con una sonrisa sospechosa. Así que vamos a llamar inmediatamente a los dos espías para empezar. Por fin, la velada. Será mejor que vaya contigo, muchacho, opinó Tirania, para que no se te ocurra otra vez hacer alguna tontería. Y treparon apresuradamente por los montones de escombro y salieron corriendo al pasillo. ¡Han salido! Susurró Félix, que tenía ojos de gato y podía ver mejor el interior de la casa. Ahora, rápido, Jacobo, sal volando, yo te sigo. Jacobo voló de la rama a una de las ventanas rotas del laboratorio con aleteos inseguros. Félix tuvo que bajar del árbol gateando con las patas agarrotadas por el frío. Afanarse para llegar a la casa cruzando la gruesa capa de nieve, saltar el alféizar y entrar con cuidado por el agujero de la ventana. Vio algunas plumas ensangrentadas en las astillas del cristal y se asustó. Jacobo, musitó, ¿qué te ha pasado? ¿Estás herido? Luego tuvo que estornudar un par de veces con tanta fuerza que estuvo a punto de caer. Era evidente que, para colmo de desgracias, había cogido un fuerte catarro. Echó una ojeada al laboratorio y vio la devastación. ¡Cielos! Quiso decir, ¡qué panorama hay aquí! Pero su voz no era ya más que un pitido ronco. Jacobo estaba en el borde de la ponchera e intentaba una y otra vez echar dentro del trozo el trozo de hielo, pero no lo lograba. Se le había helado el pico. Miraba a Félix en busca de ayuda y hacía constantemente «¡Escucha!», pitó el pequeño gato con gesto trágico. ¿Oyes mi voz? Eso es que todo lo que ha quedado de ella se acabó para siempre. El cuervo aleteó airado en el borde de la ponchera. ¿A qué esperas?, pitó Félix. Echa el toque al ponche, respondió Jacobo, e intentó desesperadamente abrir el pico. Espera, voy a ayudarte, musitó Félix, que al fin había comprendido. Saltó al borde de la ponchera, pero le temblaba tanto todos los miembros que estuvo a punto de caer dentro. En el último instante se agarró a Jacobo, que a duras penas logró mantener el equilibrio. En aquel momento oyeron la voz de la bruja que decía en el pasillo: ¿No están aquí? ¿Qué significa eso de que no están ahí? Oye, Jacobito, cuervo mío, ¿dónde os habéis metido? Y luego la voz ronca de sarcasmo. Mauricio Di Mauro, mi querido gatito, ven con tu buen maestro. Las voces se acercaban. Gran gato del cielo, ayúdanos, balbuceó Félix, e intentó abrir con las dos patas el pico de Jacobo. De repente se oyó plum, y la ponchera comenzó a vibrar, pero no se oía nada. Solo la superficie del líquido se rizó, como si hubiera puesto carne de gallina. Luego se alisó nuevamente, y el trozo de hielo con la campana dentro se disolvió en el ponche de los deseos sin dejar ninguna huella. Los dos animales saltaron de la ponchera y se ocultaron detrás de una cómoda volcada. En aquel instante entró sarcasmo, seguido de tirania. ¿Qué ha sido eso?, preguntó recelosa la bruja. Aquí ha pasado algo, lo noto. ¿Qué puede haber pasado?, comentó él. A mí lo único que me preocupa es saber dónde están los dos animales. Si se han largado, habrá sido inútil todo el trabajo que nos ha costado elaborar el ponche. ¿Inútil? ¿Qué dices?, exclamó la bruja. Al menos podemos cumplir todas nuestras obligaciones contractuales antes de medianoche. ¿Te parece poco? Sarcasmo le cerró la boca. ¡Shh!, silbó. ¿Estás loca, Titi? A lo mejor se encuentran aquí y nos están oyendo. Los dos escuchaban y naturalmente Félix tuvo que estornudar sonoramente en aquel momento. ¡Anda!, exclamó sarcasmo. ¡Jesús, señor cantor de cámara! Los animales salieron lentamente de detrás de la cómoda. Jacobo tenía una mancha de sangre en las plumas de las pechugas y caminó arrastrando las alas. Félix se acercó renqueando. ¡Anda!, dijo pausadamente también Tirania. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Ahora mismo, en este instante, hemos entrado por la ventana. Allí me he cortado, como puede usted ver, madame. ¿Y por qué no os habéis estado en la habitación del gato, como se os había ordenado? Así lo hemos hecho, mintió descaradamente el cuervo. Hemos estado durmiendo todo el tiempo, pero cuando han empezado los crujidos y el alboroto, nos hemos asustado tanto que hemos huido al jardín. ¿Qué ha ocurrido? Ha sido terrible. ¿Y qué aspecto tienen ustedes? ¿Qué les ha pasado?
Le dio un aletazo al gato y este repitió con voz débil: «Les ha pasado». Y en ese momento tuvo un fuerte acceso de tos. ¿Quién ha visto una vez a un pequeño gato sufrir un violento ataque de tos? Sabe hasta qué punto es desgarradora esa escena. El mago y la bruja fingieron preocuparse mucho. «Esa tos no augura nada bueno, pequeño», comentó sarcasmo. «Me parece que está bastante mal», añadió Tirania. «¿No os ha ocurrido nada más?» «Nada más», gritó Jacobo. «Vaya, muchas gracias. Hemos estado media hora ahí fuera acurrucados en el árbol y con un frío de perros. ¿Nada más? Yo soy un cuervo, madán, y no un pingüino. Siento mi reumaticismo en todos los miembros, tanto que no puedo mover las alas. ¿Nada más? Nos hemos librado de la muerte por los pelos. ¿Nada más? Ya lo decía yo. Esto va a tener un mal en desenlace». «¿Y aquí dentro?», preguntó Tirania con los ojos semicerrados. «¿Habéis tocado algo?» «Absolutamente nada», graznó Jacobo. «Tenemos bastante con el susto que nos dimos hace un rato con la serpiente del pergamino». «Déjalo estar, Titi», dijo el mago. «Estamos perdiendo el tiempo». Pero ella negó con un movimiento de cabeza. «He oído algo, estoy segura». Echó a los animales una mirada penetrante. Jacobo abrió el pico para contestar algo, pero volvió a cerrarlo. No se le ocurría nada más. «He sido yo», logró decir Félix con su voz catarro. «Perdonen, pero el hielo me había dejado la cola tan rígida como un bastón y completamente insensible, así que por descuido le he dado con ella la ponchera, pero ha sido un golpe muy débil y no ha pasado nada, maestro». El cuervo miró a su colega con un gesto de elogio. El mago y la bruja parecieron tranquilizarse. «Os extrañará», dijo sarcasmo, «que esto parezca un campo de batalla, y os preguntaréis, mis pequeños amigos, quién nos ha dejado así a mi anciana tía y a mí, ¿no es cierto?» «Sí, ¿quién?», dijo Jacobo. «Bien, os lo voy a decir», prosiguió el mago en tono patético. «Mientras vosotros dormitabais en la acogedora habitación del gato, nosotros hemos tenido que librar un combate terrible, un combate contra poderes hostiles que querían aniquilarnos. ¿Y sabéis por qué?» «No, ¿por qué?», preguntó Jacobo. «Os hemos prometido una grande y maravillosa sorpresa, ¿no es cierto? Y nosotros cumplimos lo que prometemos. ¿Podéis adivinar en qué consiste?» «No, ¿en qué?», preguntó Jacobo, y Félix dijo lo mismo en voz baja. «Entonces, escuchad y alegraos, mis pequeños amigos», anunció sarcasmo. «Mi buena tía y yo hemos trabajado incansablemente por el bien del mundo entero con grandes sacrificios personales». Al decir esto, echó a Tirania una mirada penetrante. «Con grandes sacrificios personales. El poder del dinero», aquí señaló a la bruja, «y el poder del saber». En este momento se levantó la mano al pecho y bajó humildemente los ojos. Salían ahora para derramar felicidad y bendiciones sobre toda criatura doliente y sobre la humanidad entera. Hizo una pequeña pausa y se llevó teatralmente la mano a la frente antes de proseguir. «Pero los buenos propósitos ponen inmediatamente en pie de guerra a las fuerzas del mal, y esas fuerzas se han lanzado contra nosotros y han arriesgado todo para impedir nuestro noble proyecto. El resultado lo tenéis a la vista, pero como nosotros éramos un solo corazón y una sola alma, no han podido doblegarnos. Los hemos puesto en fuga, y ahí veis nuestra obra común, esta maravillosa bebida que posee el poder mágico y divino de cumplir todos los deseos. Lógicamente, un poder tan grande solo puede ponerse en manos de personalidades que estén muy por encima de hacer de él el menos uso egoísta, personalidades como la tía Titi y yo». Al parecer, esto era demasiado, incluso para él mismo. Tuvo que llevarse la mano a la boca para ocultar que sus labios se contraían con una sonrisa cínica. Tirania le hizo un gesto de asentimiento y tomó rápidamente la palabra. «Te has expresado muy bien, muchacho. Estoy emocionada. Ha llegado el gran momento». Luego se inclinó sobre los animales, los acarició y dijo en tono muy enfático: «Y vosotros, mis queridos pequeños, habéis sido elegidos para ser testigo de este fabuloso acontecimiento. Esto es un gran honor para vosotros. Os sentís felices de ello, ¿no es cierto?» «No sabe usted cuánto», graznó Jacobo irritado. «Yo se lo agradezco muchísimo». También Félix quiso decir algo, pero tuvo de nuevo un acceso de tos. El mago y la bruja buscaron 2 copas intactas entre la vajilla desparramadas por el suelo. Encontraron también un cazo. Acercaron sillas y se sentaron a los 2 lados del recipiente del ponche. Llenaron sus copas con el opalescente mejunje y se las bebieron de un trago sin respirar. Cuando terminaron, jadeaban, pues el ponche era muy alcoholosatánico. De las orejas de sarcasmo salieron espirales de humo, y las escasas
uedejas de Tirania se enroscaron como tirabuzones. ¡Oh! Exclamó él y se limpió los labios. ¡Qué bien sienta! Sí, dijo ella, anima bastante. Y comenzaron a formular sus deseos. Naturalmente tuvieron que hacerlo en verso, para que surtiera efecto. El mago improvisó con más rapidez su primera estrofa. Ponche de los ponches, cumple mi deseo, que 10.000 árboles enfermos vuelvan a brotar, y los sanos, jóvenes o viejos, crezcan todavía más. Ahora también la bruja tenía preparada ya su estrofa. Ponche de los ponches, cumple mis deseos. Las acciones de Talari y hermanos comenzarán a bajar y solo como papel higiénico se podrán utilizar. Luego se sirvieron otra copa y se tomaron rápidamente de un trago porque ya no les quedaba mucho tiempo. Tenían que beberse todo antes de la medianoche. Nuevamente fue sarcasmo el primero en recitar su estrofa. Ponche de los ponches, cumple mis deseos, que de todos los mares y los ríos la contaminación desaparezca y repletos de peces y limpios como en el pasado permanezcan. Inmediatamente después exclamó Tiranía, ponche de los ponches, cumple mis deseos. Todo aquel que deje de ser escrupuloso y envenene fuentes y manantiales no podrá degustar vinos y espumosos, se conformará con beber aguas fecales. De nuevo llenaron las copas y se las echaron apresuradamente al coleto. Esta vez adelantó la bruja. Ponche de los ponches, cumple mis deseos. Se acabó con la matanza de focas. Fuera el comercio de marfil. Salvemos las ballenas, que quedan pocas. Abajo el tratante vil. Y al instante entró el sobrino. Ponche de los ponches, cumple mis deseos. Prohibido exterminar animales, cualquiera que sea su especie. Todos son necesarios, todos valen. Vertebrados, aves, peces. Vaciaron una vez más sus copas y la voz del mago retumbó. Ponche de los ponches, cumple mis deseos. Terminemos con la polución, que modifica las estaciones. Que reine de nuevo la razón. Que el clima no sufra alteraciones. Y tras pensar un poco, la bruja canturreó. Ponche de los ponches, cumple mis deseos. Quien le haga al cielo un agujero, en la batalla por el poder, al lento fuego del hervidero expondrá su infame piel. Empinaron nuevamente el codo y en esta ocasión volvió a ser más rápida la bruja. Ponche de los ponches, cumple mis deseos. Aquel que entre pueblos y razas siembre la discordia y la guerra, aquel que trafique con armas jamás podrá evitar la quiebra. Y enseguida recitó sarcasmo con voz estentórea. Ponche de los ponches, cumple mis deseos, que el océano conserve la vida y se diluya la marea negra, que los mares y las costas sigan dando alimentos a la tierra. Cuando más bebían y versificaban a todo trapo, más difícil les resultaba contener la risa. Imaginaban mentalmente la catástrofe que sus deseos aparentemente tan nobles iban a provocar en el mundo, y les producían un placer increíble engañar por completo a los dos animales allí presentes, y con ellos a su consejo supremo. Además, la pócima alcoro-satánica influía cada vez más en ellos. Aunque los dos eran buenos bebedores y podían trasegar bastante, la rapidez con que tenían que beber y la diabólica fuerza del ponche comenzaba a dejarse sentir. Cuanto más tiempo llevaban parloteando, más altisonantes y retóricos hacían sus deseos. Cuando cada uno se había echado al cuerpo más de 10 copas, empezaron a jalear e hipar. En aquel momento le tocaba nuevamente el turno a Tirania. Ponche de los ponches, cumple mis deseos. La riqueza de la que todos alardeamos y que es motivo de felicidad no se obtendrá a costa de los despojados, que sufren abusos sin piedad. Y luego volvió a dejarse oír la voz de sarcasmo. Ponche de los ponches, cumple mis deseos. Las fuentes de energía más peligrosas serán suprimidas de cuajo. El viento y el sol son otra cosa, nos ayudarán en el trabajo. Tras la copa siguiente, la bruja gritó: Ponche de los ponches, cumple mis deseos. Solo lo bueno y real será objeto de venta, aquello que el trabajo del hombre fomenta. Con la vida, la justicia y la conciencia, nadie deseará tener desavenencias. Y el mago roncó: Ponche de los ponches, cumple mis deseos, que no aparezca nuevas enfermedades ni de forma natural ni artificiales. Y las viejas tienen que desaparecer a la 1, a las 2 y a las 3. Y cada uno de ellos volvió a echarse al coleto una copa llena, y Tirania chilló: Ponche de los ponches, cumple mis deseos, los niños se sentirán alegres y tendrán confianza en el futuro. El lema será que sean más felices, aunque haya que derribar muros.
Y Sarcasmo recitó una nueva estrofa, y así siguieron y siguieron. Fue una especie de carrera de rimas y libaciones en las que a veces uno y a veces el otro llevaba una ligera ventaja, pero ninguno lograba despegarse definitivamente del otro. Al cuervo y al gato los llenaba de pavor y temblor lo que veían y oían, porque ellos no podían comprobar lo que acontecía en el mundo exterior tras la formulación de aquellos deseos. ¿Habría surtido efecto aquel único toque, hasta entonces inaudible, del repique de Año Nuevo? ¿O tal vez había sido demasiado débil para neutralizar el diabólico poder de inversión del ponche? Y si el mago y la bruja estaban en lo cierto y ocurría exactamente lo contrario de los deseos que formulaban, en este caso habría comenzado a desencadenarse la peor catástrofe para el mundo entero, y ya nadie podría detenerla. Jacobo Osadías había metido la cabeza debajo de las alas, y Félix se tapaba con las patas alternativamente los oídos y los ojos. Entretanto, también el mago y la bruja parecían desfallecer poco a poco, en parte porque cada vez les costaba más trabajo versificar, y porque ya hacía tiempo que habían cumplido de sobra su tarea contractual de maldades, pero también porque la cosa les resultaba cada vez menos divertida. Tampoco ellos podían ver con sus propios ojos las consecuencias de ese hechizo, y las gentes de su calaña solo sienten verdadero placer cuando pueden deleitarse directamente con las calamidades que provocan. Por eso decidieron entonces hacer con el resto del ponche de los deseos algo para su diversión personal y hechizar en su entorno inmediato. A Jacobo y Félix no les quedó sangre en las venas cuando oyeron eso. Ahora solo había dos posibilidades. Se comprobaría que las campanadas de San Silvestre no había surtido efecto, y entonces ya no habría nada que hacer, o que había neutralizado efectivamente el poder de inversión del ponche, y entonces lo notarían al instante. Sarcasmo y tirania. Lo que en ese caso les esperaba al gato y al cuervo no era difícil de adivinar. Se miraron angustiados. Pero entre tanto, Sarcasmo y Tirania se habían echado ya más de 30 copas al coleto y estaban más borrachos que una cuba. Apenas podían mantenerse en sus sillas. Ahora escucha, escucha, querida tía Tati, tartamudeó el mago. Ahora vamos a empezar con nuestros encantadores animalitos. ¿Qué te parece? Buena idea, Belcebudito, respondió la bruja. Ven aquí, Jacobo, mi impertinente cuervo de cada... ¡Ip! Graznó Jacobo asustado. Por favor, madame, conmigo no, no, yo no quiero. ¡Auxilio! Trató de huir y se tambaleó por el laboratorio buscando dónde esconderse, pero Tirania se había soplado ya una copa llena y recitó, no sin esfuerzo, la siguiente estrofa. Ponche, ponche, cumple mis deseos. Jacobo, se terminaron sus dolores. Fuera las lesiones, fuera el reumaticismo. Un nuevo traje de bellas plumas ponte. Abajo los achaques de tu organismo. ¡Ip! El mago y la bruja, y en alguna medida también el cuervo, siempre pesimista, habían esperado que el pobre se quedaría ahora totalmente desplumado como un gallo pelado, y que se retorciese de dolor, se desplomaría más muerto que vivo. En vez de eso, Jacobo se vio súbitamente embellecido por un plumaje agradablemente tibio y negro azulado. Era el plumaje más hermoso de toda su vida. Lo ahuecó, se irguió, sacó la pechuga, extendió primero el ala izquierda y luego la derecha, y las contempló con la cabeza ladeada. Las dos estaban íntegras. ¡Gran cuervo! Graznó. Félix, ¿ves lo que estoy viendo yo? ¿O me he vuelto loco de remate? Lo veo, musitó Félix, y te felicito de corazón. Para ser un viejo cuervo casi pareces elegante. Jacobo agitó sus flamantes alas y gritó entusiasmado. ¡Hurra! Ahora ya no me duele absolutamente nada. Me siento como recién salido del nido. Sarcasmo y tiranía miraban perplejos al cuervo. Tenían el cerebro demasiado nubilado para comprender lo que pasaba. «¿Oh, cómo?» murmuró la bruja. «¿Qué tontería está haciendo ese? ¿Tú, pero pájaro? Todo es una equivocación. Tu Tatiana», sonrió el mago. Habrás hecho algo mal. Siempre confundes todo. Eres un poco chapucera, vieja. Ahora te voy a enseñar cómo se hacen estas cosas. Un verdadero experto. Fíjate. Se echó al coleto una copa entera y murmuró confusamente. Ponche, ponche, cumple mis deseos. Transfórmate en un gato apuesto, de cuerpo sano y peripuesto. Deseo que te cambie la voz. Conviértete en un gran tenor. Feliz
que un instante antes estaba gravemente enfermo y apenas podía emitir un solo sonido, sintió súbitamente como su lamentable figura pequeña y obesa se erguía, crecía y adquiría el tamaño de un gato elegante y musculoso. Ahora su piel no era ridículamente estampada, sino blanca como el jazmín y suave como la seda, y sus bigotes no habrían desentonado en un tigre. Carraspeó, y con una voz que de pronto sonó tan fuerte y armoniosa que él mismo quedó al instante hechizado por ella, dijo: Jacobo, amigo mío, ¿cómo me encuentras? El cuervo le guiñó un ojo y graznó: de primera, Félix, francamente principesco, exactamente como tú habías querido siempre. ¿Sabes, Jacobo? Comentó el gato, y se retorció los bigotes. En adelante deberías llamarme Mauricio de Mauro, porque este nombre responde mejor a lo que soy, ¿no crees? Escucha. Y de una inspiración profunda y comenzó a maullar melodiosamente. ¡Oh, sole mío! ¡Shh! Lo interrumpió Jacobo y le pidió con un gesto que se callara. ¡Cuidado! Pero, afortunadamente, el mago y la bruja no oyeron nada, porque se habrían enzarzado en una violenta discusión, tartamudearon y a gritos cada cual culpaba al otro de haber hecho algo mal. Pretendes ser un experto tú, déjame que me ría. Tú eres sencillamente un ignorante ridiculiforme. ¿Cómo te permites eso? Bramó sarcasmo. Precisamente tú, vieja diletante, quieres mancillar mi honor profesional. Ven, gatito, musitó Jacobo. Es mejor que nos evaporemos de aquí, porque si no todavía pueden tener todo un desenlace para nosotros. A mí me gustaría ver cómo termina, susurró el gato. Por desgracia, respondió el cuervo, siguen teniendo tan pocos sesos como antes. Pero bueno, un cantante tampoco los necesita mucho. Vamos, rápido, hazme caso. Y mientras el mago y la bruja seguían discutiendo, el cuervo y el gato salieron a hurtadillas por la ventana rota. Del ponche de los deseos no quedaba ya más que algunos restos. La tía y el sobrino estaban tan borrachos que una estaban más borrachos que una espita. Y como suele ocurrirles a las personas de mal carácter cuando tienen tanto alcohol en la sangre, se quitaban las palabras con una irritación absurda. De los animales se habían olvidado y por tanto no advirtieron su desaparición. Tampoco se les ocurrió pensar que algo podía haber neutralizado el poder inversión de la bebida mágica. En vez de eso, se dejaron llevar por una ira incontenible y decidieron los dos asentar al otro un golpe claro y definitivo con el poder del propio ponche. Los dos tenían el propósito de endosarse mutuamente las maldades y malignidades más grandes que cabía. Cada uno quería que el hechizo transformara al otro en un anciano decrépito, feo, como un demonio enfermo de muerte. Así que los dos volvieron a beberse al mismo tiempo una copa llena y gritaron al unísono: Ponche, ponche, supe mis deseos, para ti la belleza eterna, Ventur, el mayor de los gozos, para ti la sabiduría y la salud, y un corazón bondadoso. Y con gran turbación de ambos, súbitamente se hallaron frente a frente, jóvenes y bellos como un príncipe y la princesa de cuento. Tirania se palpó en silencio el talle, grácil y esbelto como un junco, aunque el traje de noche amarillo azufre le quedaba ahora muy ancho, y Sarcasmo se pasó la mano por la cabeza y exclamó: ¡Diablos! ¿Qué ha brotado de mi cabecita? ¡Y qué maravillosa caballerera! Que alguien me traiga un espejo, me peine, digo, jopé, un peine, que un espejo peine para domar estas melenas. Y efectivamente, una abundante cabellera negra cubría sorprendentemente su cabeza, antes calva. A la tía, en cambio, le caía por los hombros un cabello rubio y ondulado como a la sirena Lorelei, y mientras se tocaba con los dedos la cara, antes llena de arrugas, exclamó: Tengo la piel tersa como un pompis de un bebé. Y de pronto se detuvieron los dos y se dirigieron una sonrisa cariñosa, como si se vieran por primera vez, cosa que de algún modo era cierta, pues nunca se habían visto con aquella figura. El ponche de los deseos había transformado por completo a los dos, aunque no como ellos querían, pero algo seguía igual o incluso había aumentado: su borrachera, porque ningún hechizo puede contrahechizar su propia acción. Esto es absolutamente imposible. Belcebulito, balbució la tía, es realmente un bebé encantador. De repente te veo doble. Calla, preciosa, farfulló el sombrino. Tú eres para mí un sueño. Ahora tienes una aureola o tal vez dos,
En cualquier caso, te adoro, queridísima tatita. Me siento transformado en el fondo del alma. Tengo unos sentimientos tan puros, ¿sabes? Una inmensa ternura y dulzura. A mí me ocurre lo mismo, respondió ella. De repente me siento tan bien en el fondo de mi corazón que podría abrazar el mundo entero. Tatita, logró decir sarcasmo, eres una tía encantadora. Me gustaría reconciliarme contigo para siempre. En adelante podemos tutearnos, ¿de acuerdo? Pero querido niño, replicó ella, nosotros siempre nos hemos suceado. Sarcasmo asintió, dejando caer la cabeza sobre el pecho. Cierto, cierto. Una vez más tienes muchísima razón. Entonces a partir de ahora nos llamaremos por el nombre. Yo, por ejemplo, me llamo ¿cómo me llamo yo? No tiene ninguna importancia, dijo Tirania. Vamos a empezar una nueva vida, ¿no es cierto? Porque los dos hemos sido personas muy malas y perversas. El mago comenzó a sollozar. Sí, eso es lo que hemos sido, monstruos repugnantes y abominables, eso es lo que hemos sido. Yo me avergüenzo muchísimo, tía. Ahora también la tía comenzó a llorar como un becerro. Ven a mi regazo virginal, noble, joven, noble. A partir de ahora todo será distinto. Los dos seremos amables y bondadosos, yo contigo y tú conmigo, y los dos como todos. Sarcasmo gimió con más fuerza. ¡Ay, sí, sí! Así será. Estoy tan emocionado de nosotros. Tirania le acarició las mejillas y gangueó. No llores así, por favor, que me vas a romper el corazón, cariño. Y además no es necesario porque ya hemos hecho un bien enorme. ¿Cuándo? Preguntó sarcasmo y se secó las lágrimas. Pues esta noche. ¿Cómo? Porque el ponche ha cumplido al pie de la letra todos nuestros buenos deseos, ¿entiendes? No ha invertido nada. ¿Cómo lo sabes? Bueno, dijo la tía, míranos a nosotros, ¿no somos una prueba? Solo en ese momento comprendió sarcasmo lo que Tirania acababa de decir. La tía miró al sobrino y el sobrino miró a la tía. A él se le puso la cara verde y a ella amarilla. Pero eso significa, tartamudeó sarcasmo, que no hemos cumplido nuestro contrato. Peor todavía, gimió Tirania. Hemos derrochado todo lo que antes podíamos apuntar en nuestro haber y lo hemos derrochado por completo. Entonces estamos irremediablemente perdidos, bramó sarcasmo. ¡Socorro! Gritó la bruja. No quiero, no quiero que me secuestren. Mira, todavía queda una última copa del ponche para cada uno. Si la empleamos para desear algo muy malo, algo infernalmente malo, quizás podamos salvarnos aún. Con prisa de locos, los dos llenaron sus copas una última vez. Sarcasmo llegó a volcar la ponchera para que saliera hasta la última gota. Luego se bebieron sus copas de un trago. Intentaron una y otra vez versificar, pero ninguno de los dos logró formular un deseo infernalmente perverso. No me sale, lloriqueó sarcasmo. Ni siquiera a ti te puedo hechizar, Titi. A mí tampoco me sale, muchacho, suspiró ella. ¿Y sabes por qué? Porque ahora somos demasiado buenos. Es terrible, se lamentó él. Yo desearía ser como antes, así no habría ningún problema. Yo también, suspiró ella. Y aunque no era una estrofa rimada, la poción mágica les cumplió ese deseo. De golpe volvieron a ser lo que habían sido siempre, tipos de aspecto horrible y de mal carácter. Pero no les sirvió de nada, porque ya no quedaba ni una gota del ponche genial coloro arqueológico cavernoso. Y la última copa les dio el golpe de gracia. Se cayeron de las sillas y se tumbaron sobre el pavimento. En aquel instante resonó un imponente toque de campana dentro del vaso de fuego frío que saltó en pedazos. Fuera comenzaron a tocar las campanadas de Año Nuevo. Señores, dijo Maleditus Oruga, que súbitamente estaba otra vez sentado en la vieja butaca de orejas. Parece que ha llegado el momento. Ha esperado su plazo y yo voy a cumplir mi cometido. ¿Tienen algo que objetar? Un ronquido a dúo fue la única respuesta. El visitante paseó su mirada sin párpados por el desolado laboratorio. Vaya, murmuró. Parece que los señores se han divertido de lo lindo. Cuando se despierten no tendrán tantas ganas de juerga. Cogió una copa, se la acercó a la nariz, la olió sin especial interés y la retiró asustado. ¡Buah! Dijo, y la arrojó con un gesto de asco. ¡Qué aroma más pestilente! Se huele inmediatamente
que en la bebida había algo angelical. Movió la cabeza y suspiró. No sé cómo bebe eso la gente. Claro que hoy día ya no hay buenos catadores. Bien, ya es hora de retirar de la circulación a esta gentuza incompetente. Buscó en su cartera negra y sacó algunos sellos de secuestro, en los que estaba grabada la figura de un murciélago. Los humedeció con la lengua y pegó cuidadosamente uno en la frente de sarcasmo y otro en la de tirania. Las dos veces se oyó un leve siseo. Luego, Maledictus Oruga volvió a sentarse en la butaca, cruzó una pierna sobre otra y esperó a los funcionarios infernales encargados de embalar almas, que llegarían enseguida para trasladar a los dos. Entretanto, silbó satisfecho, pensando en su próximo ascenso. En ese instante, Jacobo Sadías y Mauricio Di Mauro estaban juntos en el tejado de la catedral. Tras huir de la villa, habían vuelto a subir allí, esta vez sin el menor esfuerzo, dado la fortaleza que ahora tenían. Contemplaban felices cómo los hombres se abrazaban tras los millares de ventanas iluminadas, cómo incontables bengalas volaban por encima de la ciudad y estallaban en haces de chispas multicolores, y escuchaban emocionados el impresionante concierto de las campanadas de Año Nuevo. San Silvestre, que ahora era nuevamente una simple figura de piedra, observaba con una sonrisa extasiada el esplendor de la fiesta desde lo alto de la torre. «¡Feliz Año Nuevo, Jacobo!», dijo Mauricio Di Mauro, con cierta emoción en la voz. «Igualmente», respondió el cuervo. «Te deseo muchos éxitos. Que te vaya bien, Mauricio Di Mauro». «Eso suena a despedida», comentó el gato. «Sí», graznó sordamente Jacobo. «A la larga es mejor así, créeme. Cuando las circunstancias son nuevamente naturales, los gatos y los pájaros son nuevamente enemigos naturales. En realidad es una lástima. Bah, déjalo estar», respondió el cuervo. «Está bien así». Se quedaron callados y escuchando las campanadas. «Me gustaría saber», dijo finalmente el gato, «qué ha sido del mago y la bruja. No lo sabremos nunca». «No importa», dijo Jacobo. «Lo importante es que todo ha salido bien». «¿Ha sido así?», preguntó Mauricio. «Claro», graznó el Jacobo. «Ya ha pasado el peligro. Los cuervos percibimos esas cosas. En eso no nos equivocamos nunca». El gato reflexionó un instante. «En cierto modo», luego dijo en voz baja, «casi me dan pena los dos». El cuervo le echó una mirada cortante. «Cierra de una vez la boca». Los dos callaron y volvieron a escuchar el concierto de las campanadas. Ninguno de los dos quería separarse todavía. En cualquier caso, nuevamente fue Mauricio quien al fin tomó la palabra. «Será un año muy bueno para todos si en todas partes ocurre lo que nos ha ocurrido a nosotros». «Lo será», asintió Jacobo pensativo, «pero los hombres nunca sabrán a quién se lo deben». «Los hombres no», corroboró el gato, «y si alguien se lo explicara, en el mejor de los casos creerían que es un cuento». Hubo una nueva pausa, esta vez más larga, pero ninguno de los dos hacía ademán de despedirse. Contemplaban el cielo estrellado y les parecía más alto y más ancho que nunca. «Mira», dijo Jacobo, «esas son las cumbres de la vida que no habías conocido hasta ahora». «Sí», asintió conmovido el gato, «esas son. A partir de ahora podré enternecer todos los corazones, ¿no es cierto?». Jacobo echó una rápida ojeada al gato, apuesto y blanco como la nieve, y sentenció: «Los de los gatos, sin duda. A mí me basta compartir con mi Elvira el calor del nido. Se le abrirán los ojos cuando me vea así, joven y con un frac de primera». Luego se arregló con el pico un par de plumas sueltas. «¿Elvira?», preguntó Mauricio. «Con sinceridad, ¿cuántas esposas tienes?». El cuerpo carraspeó un poco perplejo. «Bah, mira, de las mujeres no puedes fiarte. Tienes que cubrir al tiempo tus necesidades con una buena provisión. Si no, al final te quedas sin nada. Y los que no tenemos casa puesta necesitamos un nido caliente en todas partes. Pero tú no entiendes aún esto». El gato se indignó. «No lo entenderé nunca». «Ya veremos, señor Minensinger», comentó secamente Jacobo. El sonido de las campanadas se iba apagando poco a poco. El cuervo y el gato guardaban silencio, sentados uno al lado del otro. Al cabo de un rato, Jacobo propuso: «Ahora deberíamos informar al Consejo Supremo. Luego volveremos los dos a la vida privada y se separarán nuestros caminos». «Espera», dijo Mauricio. «Al Consejo Supremo podemos ir más tarde. Ahora me gustaría cantar mi primera canción». Jacobo lo miró asustado. Lo veía venir, graznó. «Pero, ¿para quién quieres cantar? Aquí no hay público. Y yo no soy nada aficionada a la música. Nada aficionada a la música soy yo». «Voy a cantar», respondió Mauricio, «para San Silvestre y en honor
del gran gato del cielo. Está bien, respondió el cuervo y agitó las alas. Si te empeñas, pero ¿estás seguro de que te va a escuchar alguien allá arriba? Esto no lo entiendes tú, respondió el gato muy digno. Es un problema de categoría. Se limpió rápidamente el pelo, brillante como la seda y blanco como el jazmín, se alisó los imponentes bigotes, adoptó la postura adecuada y mientras el cuervo lo escuchaba pacientemente, pero sin entender palabra, comenzó a maullar al cielo estrellado de su primera y más bella aria. Y como sorprendido, de pronto, hablaba correctamente el italiano. Cantó con su melodiosa voz de tenor gatuno napolitano. Tutto è bene, chi leficine bene, que en definitiva, bien está lo que bien acaba.